Le damos las buenas tardes al Cafecito de la Tarde, como todos los viernes a las 4 de la tarde. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, Él es economista, fue ministro de la República, además de eso es uno de los consultores, de las personas más conocidas en el campo económico. Nos referimos a don Eli Feinstein y lo hemos invitado porque la situación, creemos que es necesario que usted conozca lo que está sucediendo hoy desde el campo macroeconómico y microeconómico en nuestro país. Entonces, presentamos a don Eli. Bienvenido, don Eli. Don Eli, don Eli, no, don Eli, don Sí. Eli, al Cafecito de la Tarde, aquí en Noticias Arapiquí. Muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación. De verdad que para mí es un placer, un honor estar aquí en esta bella región del país de Horquetas de Sarapiquí. Y en cuanto me contactaron y me dijeron que usted quería entrevistarme, dije que sí, claro, vamos para allá. Una oportunidad de visitar esta región y un placer estar tomando el cafecito de la tarde con usted y con toda su audiencia. Don Eli, vamos, vamos a donde vinimos, Dele. sin antes de decirle a las personas que tanto el Cafecito de la Tarde lo pueden ver no solamente en el Facebook de Noticias Arapiquí, sino también ahora los programas que hemos grabado los pueden ver en el canal de YouTube de Noticias Arapiquí. Lo pueden ahí buscar los diferentes programas y en esta semana ya pueden encontrar el Cafecito de la Tarde de este programa que estamos transmitiendo el día de hoy. Don Eli, contémosle a la audiencia cuál es la situación económica real que está viviendo el país. ¿Por qué sentimos sentimos que la gente no se está dando cuenta lo que realmente está sucediendo y sigue la vida como si nada pasara? Bueno, creo, Alfonso, que es importante entender que hay dos fenómenos que se dan al mismo tiempo, pero que son distintos, ¿verdad? Uno es que la economía del país venía mal desde antes de la pandemia, y el otro es que la pandemia vino a agravar los problemas y a acelerar la manifestación de algunos de esos problemas. Pero si uno se pone a ver, la economía costarricense en la última década, antes de la pandemia, estaba creciendo muy lentamente. Y entonces cuando una economía no crece mucho, no se genera suficiente empleo, no se genera riqueza necesaria para poder disminuir la pobreza en un país. Y por eso vemos que en Costa Rica estamos con los niveles de pobreza estancados, y me refiero a antes de la pandemia, ¿verdad? La pobreza la teníamos estancada por encima del 20% de todos los hogares del país viviendo en condición de pobreza y no lográbamos disminuirla. El desempleo a nivel nacional en la última década promedió un 10%, y eso es inaceptable para un país. Vea que Estados Unidos, con todo lo mal que pueden haber hecho en el manejo de la pandemia, Estados Unidos empieza la pandemia con un desempleo del 3.6% y hoy tienen un desempleo del 6.9%. Costa Rica empieza la pandemia con un desempleo del 12,5%. Hoy andamos con un desempleo por encima del 22%. Entonces esto es una tragedia no solo económica, es una tragedia social, ¿verdad? La cantidad de gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido su fuente de ingresos. Entonces es importante entender que la economía venía mal desde antes y que la pandemia viene a agravar las cosas. Y la razón por la que es importante entenderlo es porque las soluciones dependen de precisamente los daños o lo mal que venía la economía anteriormente. No se trata simplemente de reabrir la economía después de la pandemia, porque reabrimos la economía y en las condiciones que traía vamos a seguir creciendo muy lentamente, vamos a seguir creciendo poco, vamos a seguir generando pocos empleos, vamos a seguir no generando riqueza, y todo eso también se traduce en menor recaudación de impuestos. Si no hay actividad económica, no se paga IVA, no se paga impuesto de renta, y eso se traduce en problemas para el gobierno, que incurre en los déficits fiscal, ¿verdad? Déficit fiscal quiere decir que el gobierno gasta más de lo que recauda.
y para poder hacerlo se endeuda, y cuando se endeuda nos embejuca a los ciudadanos. Hay que pagar intereses todos los años y entonces cada año que pasa quedan menos recursos del presupuesto del gobierno para los servicios que los ciudadanos esperamos del gobierno. ¿Qué esperamos nosotros? Servicios de seguridad, que le paguen el salario a los policías, que estén bien equipados, que los carros de los policías funcionen, que haya buenas escuelas, que las arreglen, que las remodelen, que les paguen los salarios a los profesores, programas sociales, ayudas a la gente pobre. Bueno, cada año va quedando menos plata para eso, porque hay que dedicarle más plata a estar pagando intereses. Y entonces esa es la situación de fondo que hay que resolver. Don Eli, ¿y cómo explicarle a la gente, cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo nos está explotando esta bomba en la cara a los costarricenses? Bueno, históricamente el gobierno de Costa Rica ha sido un gobierno gastón. Usted se pone a analizar las estadísticas, en los últimos 50 años solo ha habido 2 años en los que las finanzas del gobierno estuvieron equilibradas. Todos tenemos un hogar, una familia, ¿verdad? Y entonces sabemos que no podemos gastar más de lo que ganamos, que podremos hacerlo un mes y meter un tarjetazo o lo que sea, pero que si empezamos a hacer eso todos los meses, eventualmente no nos alcanza la plata y no podemos pagar la tarjeta y no podemos mantener el tren de gastos que traíamos. Bueno, el gobierno ha venido haciendo eso y como decían, 50 años, solo 2 años hemos tenido las finanzas equilibradas. Eso fue en el 2007 y el 2008. Y la razón por la que equilibramos las finanzas fue porque la economía estaba creciendo muchísimo en esos años, crecimientos del 5, 6, 7% anual. Y entonces generó mucha actividad económica y mucha recaudación, ¿verdad? Se viene la crisis, hubo una crisis importante a nivel mundial en el año finales del 2008 y el año 2009, y el gobierno de ese entonces, el gobierno de don Oscar Arias, decide que para enfrentar la crisis lo que van a hacer es aumentar el gasto público. ¿Por qué aumentar el gasto público? Bueno, pues lo que ellos dicen es, cuando hay una crisis la gente pierde el trabajo, pierde la confianza y entonces dejan de gastar dinero. Y al no gastar dinero, bueno, los restaurantes están vacíos, los comercios no venden, las fábricas no producen. Entonces, la teoría le decía que si el gobierno gasta más dinero, puede reactivar o mantener activada la economía. El problema fue que llenaron al gobierno de funcionarios, hicieron crecer la planilla del Estado. Y entonces ahora tenemos un Estado que se volvió demasiado grande, demasiado, digamos, obeso, no es ágil, no resuelve los problemas. Por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social metieron alrededor de 11,000 funcionarios y prácticamente todos, menos de 150, eran médicos o digamos profesionales de las áreas de la salud. Prácticamente todos fueron funcionarios administrativos. O sea que se le metió burocracia a la caja. Por eso no disminuyen las listas de espera. Por eso la gente tiene que esperarse meses y años para recibir el tratamiento que necesita o hacerse los exámenes que el doctor le mandó, ¿verdad? Y por eso cada vez van subiendo las cuotas de la seguridad social. Entonces, a partir de ese momento, en el 2009, se dispara el gasto público. Y al dispararse el gasto público, se dispara el endeudamiento del gobierno con el efecto que ya mencionaba, de que ahora en el presupuesto del gobierno cada vez hay menos plata. O sea, cada vez hay más plata, pero cada vez queda menos para los servicios que la ciudadanía demanda y se dedica la plata a pagar intereses. Entonces, ahí es donde se origina el problema. Pasaron 10, 11 años, pasaron 4 gobiernos, porque el de Oscar Arias, el de Laura Chinchilla, el de Luis Guillermo Solís y el de Carlos Alvarado, y ninguno le puso un límite al gasto público, ninguno recortó el gasto público. Y entonces seguimos acumulando deudas y eso es lo que está asfixiando ahora la economía. Le decía yo a un amigo hace un tiempo que qué difícil debe ser presidente. Hoy se manifiestan las abortistas a favor del aborto, mañana las que están en contra del aborto, pasado mañana los taxistas. Sí.
y después se manifiestan los que están a favor de Uber y los taxis piratas. Eh, con eso lo que te quiero decir es que la intervención de parte, por ejemplo, de los sindicatos y la influencia de los sindicatos en los gobiernos ha sido, ha sido, ha sido mucha, en el sentido de que cada uno de esos gobiernos se ha cuidado de no hacer cosas, tanto en la parte social como en la parte económica, para no, para no tener a esos sindicatos en las calles. Gobernar, Alfonso, se trata de definir prioridades y actuar sobre esas prioridades. Usted no puede priorizar todo, porque si usted prioriza todo, no está priorizando nada. Entonces usted tiene que definir, bueno, hay 4 o 5 problemas grandes que quiero resolver y esta es la forma en que lo voy a hacer e ir para adelante con eso. Si usted empieza a abrirse 1000 frentes de batalla, entonces va a tener también 1000 grupos de oposición. Por lo tanto, es importante escoger los principales problemas y empezar a atacarlos, pero atacarlos de frente y sin miramientos. Lamentablemente en Costa Rica hemos construido un sistema que resulta perverso para el país, para la ciudadanía, que es un sistema en el cual, como dice el dicho, el que tiene más galillo traga más pinol. El que se manifiesta más duro, el que se manifiesta más fuerte, obtiene privilegios, obtiene beneficios, obtiene favores del Estado. Y entonces ahora tenemos una situación donde los sindicatos, los empleados públicos tienen una serie de privilegios en su remuneración que no tiene el resto de la población. Las cooperativas tienen un privilegio que es no pagar impuestos de acuerdo al tamaño de la cooperativa, ¿verdad? Compiten en mercados donde hay empresas que sí pagan esos impuestos. Hay sectores o partes del sector productivo de la empresa privada que también tienen privilegios. Por ejemplo, todo lo que es la producción de la canasta básica disfruta de protecciones arancelarias. Y esas protecciones arancelarias se justifican diciendo que es para beneficiar al pequeño agricultor. Pero cuando uno se da cuenta, los principales beneficiarios de esas protecciones son los más grandes productores y los industriales. Por ejemplo, El arroz, el azúcar, la leche o los lácteos en general, prácticamente todas las carnes, la carne de pollo, el pescado, etcétera, ¿verdad? ¿Y a quién perjudica eso, Alfie? Al final de cuentas perjudica al costarricense de a pie, que es el que consume esos productos, los paga muchísimo más caros porque hay que proteger al productor. Pero como digo, lamentablemente la protección se la están llevando los grandotes, no los pequeñitos. Entonces, el pequeño productor sigue pasando problemas, el gran productor está muerto de la risa y el consumidor está ahorcado porque está pagando precios altísimos. Pero ese sistema donde empleados públicos, sector privado, sector cooperativo, sector solidarista, todos tienen beneficios que no tienen los ciudadanos comunes y corrientes, lo que ha provocado es un equilibrio donde mejor no atacar los privilegios de un sector, porque si yo tengo privilegios y ataco los del otro sector, los de ese sector van a atacar mis privilegios. Entonces, para no perder yo mis privilegios, tolero que los demás mantengan sus privilegios. Y llegamos a la situación en la que estamos hoy en Costa Rica. Vea este diálogo nacional que acaba de concluir el gobierno. No se tocó ningún privilegio. No hay reforma del empleo público. No hay la posibilidad, por ejemplo, de ponerle un impuesto al salario escolar, que el salario escolar, Alfonso, se ha convertido en un segundo aguinaldo que reciben los funcionarios públicos, que las personas en el sector privado no recibimos, ¿verdad? Y por el aguinaldo pagamos impuestos, perdón, no, por el aguinaldo no pagamos impuestos, pero ellos reciben un doble aguinaldo, ¿verdad? Entonces no hay posibilidad de eso. No, tampoco se pudo aprobar la posibilidad de que las cooperativas paguen impuesto de la renta como cualquier empresa. Tampoco se pudo aprobar ninguna propuesta para
eliminar los monopolios y los oligopolios que existen en la producción de los bienes de la canasta básica. Tampoco se pudo eliminar las protecciones arancelarias. O sea, el esquema que hace que Costa Rica sea un país tan caro y tan injusto y tan dispar, porque estos privilegios resultan en que algunos se enriquecen mucho a expensas del pueblo, ese esquema se dejó intacto. Los únicos acuerdos que se tomaron fueron cuestiones menores, vamos a meterle un impuesto a la lotería, y entonces si usted es don Perico de los Palotes que sueña que en diciembre va a pegar el gordo navideño, bueno, ahora cuando pegue el gordo navideño le van a capar el 25%, o sea, la cuarta parte, porque es el único acuerdo que logró esa mesa de diálogo prácticamente, ¿verdad? Entonces, hay que romper con ese círculo, Alfonso, hay que romper con ese círculo. Hay que sentar a todos los sectores y decir, vean, esta mesa no es para preservar privilegios, esta mesa es para que entre todos juntos entendamos que tenemos que rescatar al país y que para rescatar al país tenemos todos que hacer sacrificios. Entonces, a ver, señores sindicalistas, ¿ustedes qué van a sacrificar? Señores empresarios, ¿ustedes qué van a sacrificar? Señores cooperativistas, señores solidaristas, ¿ustedes qué van a sacrificar? Porque don Perico de los Palotes allá en el pueblo no está en esta mesa porque no tiene ningún privilegio que proteger. Y ahí es donde hay que atacar los problemas. Pero es precisamente esa la situación. Se le pide el sacrificio, pero no lo hacen. Bueno, hay que tener decisión y hay que empezar a hacerlo. Yo creo en el diálogo, yo creo en la importancia de convencer a la gente de que, a ver, el país está muy cerca de una situación bastante grave, económicamente hablando. La mayoría de la gente hoy no recuerda, porque eran muy niños o no habían nacido, la crisis del gobierno de Carazo. Pero esa fue una crisis que empobreció tremendamente a Costa Rica. Después de la crisis o durante la crisis llegamos a tener más de un 50% de las familias en condición de pobreza. La enorme mayoría de los jóvenes que estaban, o por lo menos la mitad de los jóvenes que estaban en el colegio, en la secundaria, en ese momento tuvieron que abandonar los estudios. Y entonces son personas que al haber abandonado los estudios, al no haberlos podido completar por culpa de una crisis económica, de por vida pierden la oportunidad de acceder a los mejores empleos que se generan en el país. Porque ¿qué requieren? Requieren que usted tenga el título de secundaria, que usted domine un idioma extranjero, que usted tenga un buen conocimiento de las áreas técnicas y de las matemáticas. Bueno, y si usted lamentablemente no pudo terminar el colegio o no pudo ni siquiera terminar la primaria, de por vida usted ya está condenado a trabajos que pagan menos, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo lo mismo otra vez con esta crisis. Okay, haciendo, digamos, una comparación, 80s, 2020, ¿cuál es la situación que estamos hoy? Bueno, cada crisis es diferente, pero los efectos de la crisis son comparables. En los años 80 llegamos a tener una contracción de la actividad económica del tal vez 7-8%, este año vamos a tener una contracción del 4 o 5%, entonces es un poco menos fuerte, pero igual es brutal, o sea, una disminución de la producción del 5% significa empobrecimiento generalizado, empobrecimiento colectivo, ¿verdad? La situación de desempleo que estamos viviendo, más del 20%, la situación de la pobreza, que ahora está por encima del 30%, realmente estamos ante una situación que puede ser catastrófica si no la enfrentamos con valentía y con decisión. Y no puede ser que los pequeños grupos de personas altamente privilegiadas que se ubican en estos sectores, en el empleo público, en una parte del sector privado que es la que se beneficia de esos aranceles proteccionistas y de esos monopolios, las cooperativas, etcétera, no puede ser que para preservar esos privilegios condenen al grueso de la población a empobrecerse aún más. Porque empiezan entonces los problemas sociales, los problemas de incremento de la violencia, hablando de que hoy, por ejemplo, que estamos grabando el programa, es el Día Mundial de la Prevención contra la Violencia contra la Mujer. La violencia contra la mujer este año en Costa Rica ha aumentado muchísimo por el confinamiento y otros
otros factores. Bueno, estas cosas, cuando hay crisis económica, cuando la gente pierde el trabajo, cuando la gente pierde sus ingresos y empieza a tener problemas para llegar a fin de mes, en muchas personas se traduce en mayor violencia. Entonces, han crecido los homicidios, ha crecido los femicidios, ha crecido la violencia contra la mujer. Necesitamos parar esa situación y para lograrlo necesitamos recuperar la economía, recuperar el empleo, darle a las personas la dignidad que significa poder valerse por sí mismos y poder velar por sus familias, porque cuando uno está satisfecho desaparecen en las personas las intenciones violentas, ¿verdad? Entonces, todos los problemas están relacionados entre sí y es muy importante que los resolvamos. Debilidades de este gobierno. Una de ellas que me parece que es la comunicación. Teniendo un periodista presidente, no, al parecer no saben comunicar. Y dos, la falta de toma de decisión y tener que hacer este tipo de reuniones con sectores para tomar decisiones. Bueno, yo me apunto sobre todo, Alfonso, con la segunda. Para mí el gobierno no tiene un problema de comunicación. El problema no es la comunicación, es que cuando usted no está haciendo bien las cosas, no tiene que comunicar. Y por más buenos comunicadores que usted tenga, si usted no está haciendo bien las cosas, no va a convencer a la gente de lo contrario. Es un gobierno que ha sido malo, que no ha tomado decisiones, que pospone la toma de decisiones, que se le acabó la gasolina en el primer año. En el primer año, perdón, el gobierno entró muy activo, muy fosforón, logró que le aprobaran la reforma fiscal. ¿No fue suficiente? No fue suficiente y el gobierno lo sabía. Y todos los economistas lo advertimos y los diputados lo sabían. Esa reforma era insuficiente, era una reforma muy endeble que no iba a soportar que viniera una crisis externa como la que se vino con la pandemia. Era una reforma que requería que todo funcionara a la perfección para que esa reforma resolviera los problemas de Costa Rica. Y en la vida real las cosas nunca funcionan a la perfección, ¿verdad? Pero al gobierno se le acabó la gasolina y ahora en estos tiempos el presidente, la única decisión que ha tomado es no tomar más decisiones. En un momento de crisis, cuando tenemos que encontrar y proponer soluciones rápidamente, el gobierno convoca esta mesa de diálogo. Ojo, yo creo en el diálogo. Yo creo que el diálogo debe ser permanente. Yo creo que el diálogo se debió de dar antes de llegar a esta situación en la que estamos ahora. Recordemos, Alfie, que el gobierno presentó una propuesta en septiembre que iba a ser su propuesta de negociación para el Fondo Monetario Internacional. Y eso fue lo que incendió las calles, porque la propuesta era, vamos a garrotear a todo el mundo con impuestos. El gobierno no va a hacer ningún sacrificio, el gobierno no va a recortar el gasto, no vamos a eliminar ningún privilegio, los pensionados de lujo van a seguir recibiendo sus pensiones de lujo. Entonces, sin sacrificio de los privilegiados, nos pedían a todos los costarricenses que hagamos un esfuerzo vía mayores impuestos. Bueno, la gente se cabrió, la gente dijo, no señor, no más impuestos, no lo vamos a aguantar. El diálogo se tuvo que haber dado antes de eso. Ya una vez que se le incendia la calle al gobierno, esta mesa de diálogo es nada más para perder el tiempo. Era un intento por apaciguar los ánimos, pero de ahí no podía salir una solución duradera para el país, como en efecto no salió. Entonces, para mí la principal debilidad del gobierno es, diría dos cosas, no tienen claridad de hacia dónde van. En el equipo económico del gobierno no hay un solo economista profesional. Entonces uno dice, bueno, ¿quién entiende los problemas económicos? No hay nadie que se los explique al presidente como debería, ¿verdad? La última vez que alguien intentó darle esa explicación al presidente, lo despidieron, que fue al anterior ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Cuando él empezó a hablar claramente de los riesgos que enfrentaba el país, el presidente le dijo, tenemos estilos diferentes, somos incompatibles, váyase para su casa. Entonces, la debilidad está en que no tiene un buen equipo para gobernar y no tiene la decisión
o la gallardía, la valentía de tomar decisiones. Y en este momento el país lo que requiere es valentía. Este es tiempo de valientes. Cuando hay crisis, los pendejos se arrugan. Los valientes son los que siguen para adelante, pulseándola, trabajando, y los que están en el poder tomando decisiones, aunque sean decisiones que no son populares, pero que resuelven los problemas del país. Estamos, ¿qué? A 13 meses de las elecciones y he escuchado voces pegando el grito al cielo que a raíz de toda esta situación podrían surgir grandes salvadores y lo peligroso que podría ser eso Claro, para nuestro Estado. claro. Yo no creo en los salvadores, eso dejémoslo para las religiones, pero aquí en el mundo terrenal en el que todos habitamos, esas personas que se tratan de presentar como un mesías que va a resolver todos los problemas como por arte de magia, son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque usualmente cuando se encuentran con la realidad de gobernar y se dan cuenta de que es muy difícil tomar decisiones, entonces desarrollan instintos totalitarios y entonces empiezan a condenar la libertad de prensa porque si alguien critica al presidente, dicen atenta contra la posibilidad de gobernar, empiezan a limitar los derechos de las personas, a limitar nuestra libertad de expresión, de manifestarnos, etc. Los mesías, los salvadores son peligrosísimos. Yo creo que la gente, llegada a las elecciones, tiene que fijarse, esta vez sí, en las propuestas, pero no es solo decir, vamos a reducir el desempleo. Explíqueme cómo. Hay que ir a fijarse en el cómo. ¿Cuáles son los planes específicos que tiene esta persona, este candidato presidencial, para reducir el desempleo? ¿Y cuál es el equipo que lo rodea? ¿Cómo va a ser este candidato presidencial si llega al poder para tener un equipo de primera división y poder de verdad sacar la tarea adelante? O estamos con la amenaza de nuevo de cierres de carretera de parte de Rescate Nacional y de la protesta. ¿Qué crees vos de esa situación? Que salieron ese tipo de personas a manifestarse y que uno no sabe si van a lanzarse o es un trampolín político o no, o sencillamente por manifestarse. El problema que tengo yo con este movimiento que se hace llamar Rescate Nacional es que no proponen. Es la protesta por la protesta. Estuvo bien en su momento cuando asumieron el lema no más impuestos, ¿verdad? Y dijeron, vamos a manifestarnos hasta que el gobierno entienda que la propuesta, que era una propuesta nefasta que hizo el gobierno en septiembre, entonces dijeron, hasta que el gobierno entienda que eso no puede ir para adelante. Pero ¿y ahora en este momento contra qué están protestando? ¿Contra qué van a protestar? La mesa de diálogo básicamente fue ¿cómo se llama? Un wishy-wash ahí, no tomaron grandes decisiones. El gobierno no ha anunciado todavía hacia dónde va, cuál es el rumbo que va a tomar. Y entonces yo quisiera que un movimiento como este diga, bueno, aquí están nuestras propuestas, esto es lo que hay que hacer. Pero no, ellos simple y sencillamente, aparentemente, van a salir a manifestarse a las calles en contra de que haya una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero ¿y si no negociamos con el Fondo Monetario Internacional en este momento, que estamos literalmente con la soga al pescuezo? Si no negociamos con el Fondo Monetario Internacional para que nos tire un salvavidas, ¿cómo salimos adelante de esta situación? Se está satanizando el Fondo Monetario y por qué es necesario esa negociación, por qué es necesario ese préstamo. Bueno, el Fondo Monetario no es ningún santo, ¿verdad? Y tengo que decir, no es santo de mi devoción tampoco. En el pasado, el Fondo Monetario tenía una práctica que era ir y decirle a los países, si usted quiere mi plata, aquí está lo que usted tiene que hacer. Y le daban a uno un menú, una serie de soluciones que ellos exigían. Y eran soluciones, digamos, considerando solo los aspectos económicos y no la problemática social del país. Y entonces, si usted hacía la matemática y decía, recorto el gasto, aumento los impuestos, eso, todo calza. Pero ¿cuáles problemas sociales me va a desatar eso? Eso no entraba en consideración.
Ahora el fondo tiene otro enfoque. Ya cuando un país va a pedirle dinero al Fondo Monetario, el fondo lo que le dice es, mire, yo le presto el dinero, pero la condición es que usted ponga las finanzas públicas en orden. ¿Cómo? A usted, Costa Rica, gobierno de Costa Rica, usted puede decidir cómo. Nada más me tiene que demostrar que el ajuste que va a hacer alcanza para sanear las finanzas. Y ahí es donde ha fallado el gobierno. Esa propuesta que iban a hacer en septiembre, insisto, era una subida brutal de impuestos que hubiera terminado por matar la actividad económica del país. Entonces, ¿por qué es necesaria esa negociación con el fondo? Vea, porque hoy, para salir de donde estamos, el gobierno necesita seguir endeudándose por un tiempo más. Necesitamos que esa deuda sea barata, que las tasas de interés sean bajas. Pero si Costa Rica acude a los mercados internacionales, lo que va a pasar es que nos van a decir, miren, ustedes tienen tal desorden que yo le presto plata, pero a una tasa del 9 o 10%. En cambio, el fondo nos puede prestar a menos del 2%. Y si el Fondo Monetario nos presta, otras entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, podrían prestarnos de la mano con el Fondo Monetario Internacional a tasas del 2,5-3%. Mucho más barato de lo que si el mercado tuviera que financiar al gobierno. Vea lo que pasa cuando un país es irresponsable en el manejo de sus finanzas, como ha sido Costa Rica, que cuando vamos al mercado nos dicen, le prestamos plata, pero al 9 o al 10%, porque no confío en usted. Perú, vea de lo que le estoy hablando. Perú es uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Han tenido un verdadero desastre en la cantidad de contagiados, la cantidad de muertes. Ha sido muy mal manejada. Perú en los últimos 15 días ha tenido 3 presidentes. El Congreso destituyó al que era presidente. El sustituto renunció a los pocos días porque la policía mató a unos jóvenes en una manifestación y ahora ya van por el tercer presidente en 2 semanas. Vea, Alfonso, ayer Perú acudió a los mercados internacionales para obtener financiamiento. Logró colocar bonos entre 10 y 30 años, los bonos a 10 o 12 años a menos del 2%. Los bonos a 30 años a menos del 3%, 2,85%. Logró colocar bonos a 100 años plazo al 3,3%. Costa Rica trata de ir al mercado a colocar bonos a 5 años plazo y los mercados le dicen 8-10%. ¿Por qué esa diferencia? Porque Perú, a pesar del desorden político que tienen, manejan las finanzas públicas en orden y lo vienen haciendo desde hace más de 10 años. Y entonces los inversionistas confían en que el país va a mantener por lo menos la parte económica ordenada, aunque en otros aspectos sea un desorden. En Costa Rica ya no confían y por eso necesitamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque cuando uno se compromete con el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que uno va y le dice al fondo, bueno, este es mi programa de ajuste. Vamos a recortar tales gastos, vamos a vender tales instituciones, vamos a eliminar tales privilegios, tal vez vamos a subir tales impuestos. Este es mi programa. Y el fondo le dice, ok, yo le voy a dar el dinero, pero no se lo voy a dar todo de un solo tiro. Se lo voy a dar en tractos. Le voy a dar un poco este año, otro poco el próximo año, otro poco el tercer año. Pero antes de darle los tractos, voy a ir a hacer una auditoría. Si usted cumple con su palabra, le sigo desembolsando. Si usted no cumple con su palabra, paro los desembolsos. Entonces, esa auditoría que hace el fondo es la garantía que tienen otros acreedores, como el Banco Mundial o el Banco Centroamericano, para decir, bueno, vale la pena prestarle a Costa Rica a tasas de interés cómodas, ¿verdad? Por eso es que hoy no tenemos otra opción más que ir al Fondo Monetario Internacional. Tal vez creo que debe ser de información de que nuestra deuda externa no es tan grande como nuestra deuda interna. Así es. De hecho,
Más o menos 3/4 partes de la deuda es deuda interna y 1/4 parte es deuda externa. Eh, la deuda externa tiene un problema y es que la asumimos en otra moneda que no es el colón. Entonces, si la asumimos en dólares y hay una devaluación, nos cuesta muchísimo más pagarla, ¿verdad? Pero usualmente las tasas de interés son más bajas. El gran problema que tenemos con la deuda interna es que el mercado local es muy pequeño. Costa Rica es un país muy pequeño y entonces el gobierno no puede acudir indefinidamente a financiarse internamente. Sobre todo con la situación que tenemos hoy, que es, yo lo llamo una endogamia casi que caníbal, ¿verdad? Porque la enorme mayoría de la deuda interna está en manos de instituciones del Estado. Si el Estado costarricense quiebra, se lleva entre las piernas a un montón de entidades que brindan servicios a la ciudadanía. Porque bien podría ser el INS, bien podría ser el ICE, la Caja es uno de los mayores tenedores de bonos, o sea, uno de los mayores acreedores del gobierno. Los fondos de pensiones, tanto los públicos como los privados, es decir, el IBM, así como las pensiones del magisterio, así como JUPEMA, que son las pensiones del Poder Judicial. No, perdón, JUPEMA son las del magisterio, pero las pensiones del Poder Judicial, el IBM y las operadoras de pensiones, las OPC, son los principales acreedores del gobierno. Si el gobierno deja de pagar esa deuda, se lleva entre las piernas primero a todos los viejitos que ya están pensionados y recibiendo su pensión porque se acaba la plata para pagarles. Y segundo, a las personas que somos hoy trabajadores activos que estamos cotizando para nuestra pensión futura. Porque si se acaba la plata, se acaba el fondo y no va a haber pensión el día que nos toque. Porque hay gente que dice inclusive no paguemos, es plata que es del Estado. Bueno, y si no pagamos, ¿Qué pasa? quiebran, los regímenes de pensiones quiebran. El IBM quiebra. Si usted le dice, no le voy a pagar la deuda porque usted es del Estado. El IBM en realidad no es del Estado. La plata que tiene el Fondo de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja es plata de los trabajadores que cotizan. No es plata del gobierno. Si el gobierno deja de pagar, los perjudicados somos los ciudadanos, que somos los dueños de esa plata. Entonces esa no es una opción. Si el gobierno le deja de pagar, por ejemplo, al INS, bueno, habría que analizar las finanzas específicas del INS como empresa, pero podría crearle serios problemas de liquidez al INS y que haga que el INS no pueda enfrentar la competencia en el mercado. Y así con todas las diferentes entidades. Los bancos del Estado también son acreedores muy importantes del gobierno, o sea, tienen muchos bonos del gobierno. Bueno, y si usted le quita esa plata a los bancos, ¿con qué prestan los bancos? Los bancos están para prestar dinero. Los bancos están para que un pequeño agricultor en Horquetas de Sarapiquí que quiere desarrollar un nuevo proyecto, cambiar de producto, reconversión productiva, ir al banco para que le financie eso. Bueno, si los bancos los dejan sin plata para prestar, no hay con qué, ¿verdad? Entonces no es tan fácil como decir no paguemos eso. Sí hay unas partes de esa deuda que son, yo diría, inmorales, vulgares, que no deberían de darse. Por ejemplo, cuando el gobierno le traslada plata a instituciones como el PANI, por ejemplo, o el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, o el Instituto del Deporte, y estas instituciones llega a fin de año y no se han gastado ni el 60% de lo que el gobierno les había dado, ¿qué pasa? Estas instituciones van a Hacienda y le dicen, bueno, le voy a comprar bonos. Es decir, voy a poner la plata que usted me dio, la voy a invertir en títulos por los cuales usted me va a pagar intereses. Entonces no sé si se está entendiendo. La plata es del gobierno y el gobierno le tiene que pagar intereses a la institución por tener esa plata que no supo gastar. O sea que por ineficiente la institución no la gastó. ¿Y quién paga los platos rotos, Alfonso? Lo pagamos los ciudadanos. Porque los ciudadanos primero pagamos impuestos. Cada vez que usted se compra una cerveza, cada vez que usted viene a un restaurante, cada vez que usted va, cualquier compra que usted haga, usted paga el IVA. Si sus ingresos son mayores a cierto nivel, usted paga impuesto de renta. Con eso, el gobierno le traslada plata al PANI, le traslada plata al INDER, al Instituto del Deporte, al que sea, ¿verdad?
Este, el PANI no gasta toda la plata, la invierte en títulos del gobierno y el gobierno le tiene que pagar intereses al PANI. ¿Y quién paga esos intereses? Otra vez nosotros con nuestros impuestos. Entonces pagamos 2 veces por la ineficiencia del gobierno. Esa deuda, sí, esa deuda habría que eliminarla. No solo eliminarla, hay que cambiar las reglas para que la plata que sobra al final de año se le devuelve al gobierno. ¿Hay alguna ley que permite esa situación que podría derogarse? Sí, sí, claro. O sea, las leyes de administración financiera definen este tipo de cosas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Simplemente hay que entrarle al tema de qué pasa con los superávits de las instituciones. Y no me refiero a superávits comerciales. Digamos, el ICE es una empresa estatal, pero es una empresa comercial. Tiene que generar utilidades, tiene que generar ganancias. Y esas ganancias las usa para invertir en nuevas plantas eléctricas, en torres de telefonía celular, etc. Pero una institución que año tras año no ejecuta los recursos que el propio gobierno le da, ese dinero tiene que devolverse al Ministerio de Hacienda. Ahí habría que ver las empresas que son autosuficientes con las empresas que dependen totalmente del Estado central. Sí, pero lo que tenemos que cortar al final de cuentas es ese círculo mediante el cual el Estado crea instituciones para que esas instituciones lo financien. Porque cada vez que el Ministerio de Hacienda dice, uy, no tengo plata para pagar planilla este mes, ¿cómo resuelve el problema? Levanta el teléfono, llama al presidente ejecutivo del INS, llama al presidente ejecutivo del ICE, llama al gerente general del Banco Nacional y le dice, mae, estoy urgido de plata, necesito que me compre bonos por 100,000 millones de colones. Y entonces estas entidades terminan haciendo inversiones que no son las que más le convienen a la entidad, sino que están para salvarle el pellejo al Ministerio de Hacienda. Ese círculo vicioso hay que cortarlo. Como decía anteriormente, si el gobierno se queda sin plata, sin acceso a los mercados internacionales y no puede hacerle frente a los pagos de la deuda, no es solo el gobierno y no son solo los funcionarios públicos los que se quedan sin salario, por ejemplo, sino que los ciudadanos que dependemos o que recibimos servicios que brindan empresas del Estado, podríamos quedarnos sin esos servicios. Porque si la quiebra del gobierno forzara la quiebra de un banco o forzara la quiebra del INS o del ICE o lo que sea, nos quedamos sin el servicio de electricidad, nos quedamos, tal vez los depósitos que tenemos no nos los van a entregar inmediatamente, sino hasta dentro de quién sabe cuánto tiempo. Es una situación muy delicada. Ya estamos llegando casi al final del programa, don Eli, y 5 puntos que podríamos mencionar desde su perspectiva, desde su visión, para solucionar la situación económica que está viviendo el país, económica y social también. Bueno, yo como decía anteriormente, esto es tiempo de valientes y hay que empezar a tomar decisiones y esas decisiones implican hacer cosas diferentes de las que tradicionalmente hemos hecho. Una cosa que yo haría siendo presidente de la República, en primer lugar, es quitar los aranceles que encarecen la canasta básica y que encarecen los artículos que tienen que ver con educación, libros, computadoras, etcétera, y lo que tiene que ver con la construcción, porque eso encarece la vida de la gente y depende del presidente de la República, no le tiene que pedir permiso a nadie más. Solo en canasta básica se estima que los hogares pobres destinan entre un 8 y un 12% de sus ingresos para pagar el sobreprecio de los artículos de la canasta básica provocados por estos aranceles. Así que ahí tienes una medida. Otra propuesta que estoy trabajando es permitirle a la gente, a los trabajadores, utilizar los recursos que tienen depositados en el ROP, en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, para pagar la prima para la adquisición de una vivienda primaria. Haciendo los cálculos, si solo el 5% de ese dinero se utiliza para ese propósito, esto permitiría generar un crecimiento económico, o sea, le agrega de crecimiento al PIB 2.4%,
se generarían 261.000 millones de colones de recaudación adicional para Hacienda, y eso es 0,72% del PIB. Se generarían 27.000 empleos, se reduciría el déficit habitacional del país a la mitad. O sea, ahí hay una propuesta que es claramente de reactivación económica, que no solo reactiva y genera empleo, sino que reduce el problema de la vivienda y ayuda a cerrar el déficit fiscal. Otra medida sería desarrollar nuevos proyectos de infraestructura mediante financiamiento de organizaciones internacionales, de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ¿verdad? Que ellos financien la construcción. Una vez que se termina la construcción, estos proyectos se ponen en venta. Y los compradores, digamos, de esos proyectos serían las propias entidades o los propios acreedores del gobierno de Costa Rica. Por ejemplo, una OPC o el mismo IBM que diga, yo compro ese proyecto. Digamos, yo compro la carretera, la Ruta 32. Yo la compro, la voy a operar, le voy a dar el mantenimiento por el resto de la vida. Hay que cobrar un peaje, ese peaje le va a generar ingresos al fondo de pensiones, ¿verdad? Pero ¿cómo se paga? Se le paga al gobierno entregándole títulos de deuda. Entonces se disminuye la deuda. El gobierno, en vez de tener que endeudarse para construir eso, lo que hace es recibir de regreso los títulos de la deuda que tiene el IBM o una OPC o un banco, etcétera, ¿verdad? Entonces, generamos dinamismo económico, generamos obra pública, la obra pública genera mucho empleo, pero al generar empleo, además, la obra pública permite o potencia el crecimiento económico a mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero sobre todo disminuimos el endeudamiento del gobierno, ¿verdad? Después tenemos que, sin lugar a dudas, reducir los costos de producción en este país, y eso tiene que ver con disminuir las tarifas del ICE, que ya vimos que es un mero truco contable lo que aplica el ICE para encarecer la electricidad. Tenemos que reducir los costos de la seguridad social. Se ha vuelto muy cara, y ese es el principal obstáculo que hay en el país para dos cosas: la formalización de los trabajadores y la creación de nuevos puestos de trabajo. Tenemos que reducir la burocracia de la caja, hacer la operación de la caja mucho más eficiente para que con tarifas más bajas puedan invitar a los informales a formalizarse y de esa manera mejorar los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y lo otro es que tenemos que modernizar el código de trabajo de este país, porque el código de trabajo fue redactado hace 75 o más años y no contempla las modalidades modernas de contratación, que hoy en día, en la época del Internet y de la virtualidad, ya la naturaleza del trabajo es completamente distinta de lo que era hace 75 años. Este es otro obstáculo que hay en el país a la generación de empleo, porque es un código de trabajo muy rígido que encarece mucho la contratación, y entonces hoy en día los empresarios se la piensan 2 o 3 veces antes de crear puestos de trabajo. Creo que ya ahí le mencioné 5 medidas específicas que hay que tomar para poner a este país a crecer otra vez. Don Eli, y le propongo otra más, que uno lo escucha mucho en las zonas rurales: la descentralización de Costa Rica. Está muy centralizada en el Valle Central. Correcto. Bueno, ese es un punto muy importante, y lamentablemente en Costa Rica hacemos las cosas a medias, porque si había iniciado un proceso de descentralización con aquella ley que obliga a trasladar ciertos recursos a las municipalidades, pero de la mano con eso se debió haber hecho un esfuerzo muy grande de generar capacidades administrativas en esas municipalidades. Porque hay muchas municipalidades que hoy en día reciben el dinero y no saben qué hacer con él. No tienen la capacidad profesional para desarrollar proyectos de inversión para el beneficio de las comunidades, etc. Y lo otro es que el sistema educativo está generando una discriminación, porque ciertamente la educación en la gran área metropolitana No es igual. No es igual a la de las zonas periféricas del país, tanto urbanas
como rurales, ¿verdad? Inclusive la inversión de empresas Correcto, se ha quedado mucho en el Valle Central así es, y no en zonas como Sarapiquí, así Punta es. Arenas, Limón, etc. Hace unos 15, 20 años hubo una gran discusión porque la ley de zonas francas o los incentivos que teníamos para las zonas francas no eran compatibles con los compromisos que había asumido Costa Rica internacionales con la Organización Mundial de Comercio. Y había que modificar cómo se daban los incentivos para las zonas francas. Y una de las propuestas que se discutió fue generar incentivos para invertir afuera de la GAM. Y resulta que al final de cuentas se metió algo de eso en la reforma que se hizo a la ley de zonas francas, pero no lo suficientemente atractivo. Entonces, a una empresa de zona franca que le digan, mire, si usted se instala en la GAM, le voy a dar 10 años de exoneración. Y si se instala fuera de la GAM, le voy a dar 12 años de exoneración. Y esa empresa va a decir, bueno, pero y fuera de la GAM, ¿a dónde encuentro el personal bilingüe? ¿A dónde encuentro la cantidad de ingenieros que necesito para esta operación? Etcétera. Entonces, el incentivo que se generó no fue suficiente para atraer esa inversión. Entonces, tenemos que, desde el sistema educativo, desde la revisión de los incentivos y de la descentralización de la gobernanza del país, tenemos muchísimo trabajo que hacer para poder favorecer el desarrollo de las regiones fuera de la gran área metropolitana, fuera del Valle Central, las regiones rurales, pero también las regiones urbanas que no están en la GAM, ¿verdad? Porque ciudades como Guapiles, aquí cerquita, San Carlos, Ciudad Quesada, San Isidro el General, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, son ciudades con realidades muy distintas, primero, a las de la zona rural y segundo, a la realidad de la GAM también, ¿verdad? Una último pensamiento antes de terminar, de la situación económica que estamos pasando y un llamado al gobierno a prestar atención a ese tipo de propuestas, porque creo que los economistas no han sido tomados en cuenta y más bien se han hecho de oídos sordos. Don Eli, y ya para terminar, como le decía, un último pensamiento. Bueno, yo voy a hacer dos. El primero en línea con lo que me estás preguntando. Yo le hago un llamado vehemente a las autoridades de este país, al presidente Carlos Alvarado, a que empiecen a escuchar. En este país hay muchas personas con muy buenas ideas de distintos partidos políticos, de la academia, de diferentes sectores, que hemos venido proponiendo soluciones para los problemas de este país y lamentablemente nos encontramos con un gobierno que no escucha, que no le interesa, que se mantiene adentro de su círculo y, como he dicho, un círculo donde no hay economistas profesionales y donde no se está entendiendo la magnitud del problema. Entonces, yo diría que los ciudadanos tenemos que presionar al gobierno para que se atreva a tomar las decisiones en el entendido de que no es posible encontrar soluciones que nos gusten a todos, que todos vamos a tener que hacer algún sacrificio. Segundo, y volviendo al tema de lo que conversábamos en la pregunta anterior sobre la descentralización del país, veamos la realidad del cantón de Sarapiquí, ¿verdad? Es un cantón que depende mayoritariamente de la agricultura y el turismo. El turismo en este momento prácticamente detenido por causa de la pandemia. La agricultura enfrentando enormes problemas por la dificultad de atraer a los trabajadores migrantes para las cosechas, enfrentando problemas cada vez que hay bloqueos de carreteras para poder sacar el producto, enfrentando problemas de que los consumidores cada vez tienen menos dinero y entonces es difícil colocar el producto. Pero la realidad también es que probablemente los principales generadores de empleo en el cantón son las empresas piñeras y qué sé yo, y no hemos generado o no hemos creado las condiciones para que los agricultores independientes, los pequeños agricultores, puedan también prosperar. No podemos mantener esta situación en la que ser agricultor es sinónimo de ser pobre. No tiene por qué ser así, pero tenemos que entender
que este régimen proteccionista que tenemos en Costa Rica, a quien favorece no es al pequeño agricultor, a quien favorece es a las grandes empresas exportadoras y a las grandes empresas industriales del arroz y del azúcar, no a los pequeños productores. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Bueno, muchísimas gracias, don Eli. Las gracias a vos, Alfie, por la invitación. De verdad que un placer estar por acá. Y por venir a Sarapiquí. Es un gusto, de verdad que es una región bellísima, me encanta y tener la oportunidad de estar por acá siempre es un placer. Agradecemos que esté con nosotros en esta edición de Noticias Sarapiquí y de El Cafecito de la Tarde, hoy con un excelente invitado, don Eli Feinstein, economista, de parte de su amigo Alfonso Sánchez Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es El Cafecito de la Tarde. Muchas gracias.